Vamos a seguir con el programa y vamos a entrar a uno de los últimos paneles ya del Congreso. Es un momento muy esperado para muchos de nosotros porque llega el momento de la premiación de, el premio AIDA Argentina Innovación, del que habrán oído hablar bastante a lo largo de este Congreso. Esta fue una iniciativa de la Comisión Directiva de AIDA Argentina que tuvo por fin atraer a jóvenes profesionales, atraer a estudiantes, a abogados de menos de 40 años, de cualquier disciplina, para que vinieran y nos ayudaran a estudiar, a analizar el derecho de seguros de distintas perspectivas. Entonces el año pasado, como por iniciativa de la Comisión Directiva, lanzamos este proyecto. La verdad es que tuvimos una respuesta enorme, tuvimos 880 inscriptos de 17 provincias, lo que demuestra que hay un interés en todo el país por participar y por estudiar, por ser parte de este análisis del derecho de seguros, y que no está circunscripto a generaciones como la mía, generaciones mayores, digamos, sino que también los jóvenes quieren ser cada día más partícipes de esto. Los autores premiados en esta primera edición del premio vienen de distintas partes del país. En ese sentido, la verdad es que estuvimos muy contentos. Tenemos una ganadora de la Universidad Nacional del Nordeste, o sea, hay universidades públicas y privadas. Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Católica de Rosario, la Universidad Católica de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires. Evidentemente es un premio con un alcance federal, por lo que ven. Y bueno, no sé si me alegra contarles que 3 de los ganadores son mujeres, un varón, así que también la diversidad está garantizada. Quiero destacar especialmente el trabajo del jurado, que trabajaron durante todo el verano, pobres, integrado por la doctora Aida Kemmelmacher, acá presente con nosotros, el doctor Carlos Facal, también presente, el doctor Daniel Vítolo, el doctor David Mielnik y el doctor Federico Ósola. El jurado evaluó los ensayos considerando la pertinencia temática, la originalidad, la calidad de la argumentación jurídica, la relevancia práctica y el rigor académico y metodológico. Los 4 trabajos que vamos a escuchar tratan temas muy distintos: el Open Insurance, el InsurTech y la inclusión. Tratan las coberturas de criptoactivos y lo que venimos hablando de hace tiempo, el tema de la comprensión contractual, el lenguaje claro, pero lo lleva a un plano muy, muy práctico. Así que, bueno, la metodología, ahora vamos a ir recibiendo finalmente a los ganadores, van a recibir sus premios y después se va a abrir una especie de espacio en el que vamos a poder conocerlos un poco más humanamente y también conversar sobre sus ensayos. Así que si les parece bien, pasamos a recibir a los ganadores. Sí. Como anticipaba el doctor Cereijido, vamos a invitar primero al escenario a los jurados que tuvieron la tarea de seleccionar a quienes resultaron ganadores de este concurso para entregar las distinciones y, por supuesto, estar en las fotografías. La doctora Aida Kemmelmacher, el doctor Martín Sapiola y Rico, el doctor Daniel Vítolo y el doctor Carlos Facal. Buen día, doctora. En la categoría de estudiantes, el ensayo hacia un Open Insurance en Argentina, presupuestos jurídicos y vía regulatoria para la apertura del mercado asegurador, fue el trabajo de Francisco Tomás Bade. Francisco es abogado por la Universidad de Buenos Aires, egresado con diploma de honor y actualmente cursa estudios de posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual y Digital en la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Vamos a invitar a Francisco a que se acerque a recibir su distinción. Daniel, si lo querés entregar. Gracias. Subí.
En la mención de honor categoría estudiante, la autora del ensayo La comprensión como variable tarifaria, aportes para una nueva metodología en el derecho de seguros, es el trabajo de María Luciana Cardoso. Ella es abogada por la Universidad Nacional del Nordeste, adjunta de cátedra en el área de teoría constitucional de la UNE y participa en proyectos y publicaciones del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Doctora, ¿lo quieren agradecer? En la categoría profesional, el premio fue para el ensayo Más allá del hype, tensiones y distensiones estructurales del ecosistema cripto frente al derecho de seguros. Su autora es María Jazmín Gervasio Dambra, abogada por la Universidad Católica de La Plata y diplomada en Mercado de Capitales, FinTech y Criptoactivos por la Universidad del Este. Sí, sí, sí. Hay un breve intervalo. La próxima distinción la obtuvo el trabajo del seguro tradicional al ecosistema digital, smart contracts, plataformas insurtechs y lineamientos regulatorios para un mercado asegurador moderno e inclusivo en Argentina. Fue una mención de honor en la categoría profesional y correspondió a Melissa Soledad Zapata Bardone, su autora. Ella es abogada por la Universidad Católica del Rosario y diplomada en estudios avanzados en géneros y derechos por la Universidad Nacional del Rosario. Vamos a invitar al resto de los ganadores a que se sumen para una foto grupal con todos ellos y con el jurado. La última fotografía de este panel. Y mientras ellos posan para la foto, podemos renovar el aplauso. Le agradecemos entonces a los integrantes del jurado, los invitamos a ubicarse nuevamente en la platea a ellos, y a la platea de los jurados y a los ganadores en el living para el panel que coordinará el doctor Pablo Cereijido. Yo después la invito. Hola, hola. Bueno, chicos, llegó el momento tan esperado que venimos conversando de hace unas semanas y
Me parece que lo primero, queremos conocerlos un poco desde el punto de vista humano y bueno, entender cómo llegaron a conocer acerca del premio, qué los motivó a investigar sobre el tema, porque la mayoría de ustedes no había tenido contacto con el mundo asegurador, ¿no? La pregunta es abierta, así que el que quiera me contesta, digamos. Veo cara de Francisco que tiene ganas de contestar. Ah, sí. Bueno, hola a todos. La razón por la cual decidí participar, bueno, yo me enteré a través de un profesor de la facultad que nos envió un mail a todos sus alumnos contándonos de la existencia del concurso. Y en mi caso particular, bueno, estaba muy interesado en derecho digital, en derecho a la protección de los datos personales y particularmente en pensar el derecho como una forma de desarrollo para el país y para los sectores que constituyen su economía. Eso es más que nada lo que me impulsó. Gracias. Bueno, buen día a todos, a todas. Yo me enteré del programa a través de LinkedIn porque, bueno, soy parte de una compañía aseguradora y quienes formamos parte por ahí de empresas. LinkedIn es una red social muy corporativa y muy frecuentada por colaboradores de empresas. Y me interesó fundamentalmente poder compatibilizar un tema tan actual para la industria aseguradora como es la innovación con un tema que muchas veces, y sobre todo en los tiempos que corren, no están tan en agenda, con la responsabilidad social que tenemos, sobre todo como operadoras y operadores del derecho. Eso es. O sea, todos le van dando una impronta al análisis que hicieron desde lo que ustedes ya venían trabajando, digamos. Vos tenías un contacto con el seguro, pero Francisco no. Ustedes tampoco, chicas, tenían contacto con el mundo del seguro, ¿no? No, yo particularmente hace poco pude ingresar a trabajar en asesoramiento empresario en un estudio jurídico. Me tomé conocimiento del concurso en redes sociales, así que muy bien con la publicidad que hicieron, porque si no, no me enteraba. Y decidí participar más que nada porque entiendo que en las universidades, o por lo menos en la mía, y he visto otros programas, el derecho privado se toca muy por encima y el derecho del seguro todavía más por encima. Me pareció interesante y una buena manera de interiorizarme en el tema de forma particular. Y dije, bueno, la entrada es gratuita, si puedo participar y ganar sería excelente. Pasó, pero podía no pasar, igualmente me quedaba con el conocimiento. No, Luciana no lo está diciendo, pero nace de una indignación que tiene su trabajo, así que ya lo vamos a escuchar con más detenimiento. ¿Y vos, Jazmín? Bueno, yo en realidad trabajo en el ámbito tributario, en ARBA, no tiene nada que ver. Lo cierto es que me metí en el ecosistema cripto un poco pensando que era más que nada lo que tiene que ver con delitos y que era bastante extraño ese mundo que nació justamente para no ser regulado. Y a medida que fui entendiendo el ecosistema y cómo operaba, me di cuenta que el derecho era indispensable, porque lo es en todos los ámbitos de la vida, y el ecosistema cripto es transversal a todos los ámbitos del derecho. Y ahí empecé a indagar y a investigar cómo podíamos ver al ecosistema desde distintos ámbitos. Mirando en redes sociales encontré que podía participar de este congreso y me pareció el momento oportuno para poder unir el derecho de seguros con todo lo que tiene que ver con este mundo de las criptomonedas. Así que, ¿y ustedes, digamos, tuvieron definido bien el tema de entrada? ¿Tuvieron que ir cambiando? ¿Se encontraron con dificultades y dijeron, bueno, empiezo de vuelta por otro lado? ¿Cómo se manejaron? ¿Hablaron con profesores? ¿Cómo se manejaron? yo particularmente es bastante difícil poder encontrar una persona que sea abogado y también sepa de cripto. Hay un montón de abogados que sí lo son, acá me encontré con algunos, pero por lo menos en La Plata no conozco a alguien puntualmente de que se dedique así de esta manera. Y la verdad es que cuando yo arranqué, o mi hipótesis inicial era que por ahí el derecho de seguros debería amoldarse a las criptomonedas en algún sentido,
y fue bastante decepcionante en algún punto porque todo lo que yo esperaba al final fue que las instituciones tradicionales y la ley de seguros, así como está, funciona, nos sirve para regular las criptomonedas y no necesitamos agregar nada más, más que los criterios tradicionales para determinar si un producto cripto es posible de ser asegurado o no. Así que la verdad esa fue mi experiencia a la hora de redactar lo que fue el trabajo. Y ahí Jazmín nos está un poco adelantando, sin quererlo, nos está adelantando, me parece que es un poco la conclusión de los distintos ensayos, ¿no? Como que el derecho sirve, digamos, lo que tenemos sirve, como que no hay necesidad de hacer ningún cambio radical, pero bueno, un poco siguiendo con lo que conversamos ayer a la tarde, ¿no? ¿Y ustedes, chicos, cómo llegaron a ese tema? ¿Tuvieron que ir cambiando? Cuéntenme. En particular, cuando me inscribí no estaba muy segura sobre qué encarar o qué tesis hacer. En primero porque el conocimiento que tenía era de grado, bien, y quería traer una cuota de originalidad, hasta que me tocó, trabajando en un caso en el estudio, dar una mala praxis y teníamos que llamar en situación de garantía al aseguro, y me tocó leer la póliza. No soy una letrada experta, pero tengo el título de abogada, por lo tanto, más que un lego, soy. Y no la entendía. Y dije, ay, por Dios, si esto tiene que leer una persona que no se dedica a derecho, ¿cómo hace? O sea, ¿qué entiende? ¿Dónde está su consentimiento? ¿Hasta qué punto llega? ¿Se puede decir que hay un acto jurídico válido acá si la persona que leyó esto no lo entendió? A partir de ahí dije, bueno, este va a ser mi tema, pero no lo quería encarar de la misma manera que lo venimos encarando. Bueno, creo que eso, ya me adelantaré demasiado si empiezo por ahí, pero quería darle un poco de objetividad a la cuestión y creo que, no sé si lo hice bien, a mí no me controló nadie en mi texto, yo lo entregué diciendo esto es muy malo o esto es muy bueno, no hay punto medio. Me alegro que haya gustado porque si no iba a pasar mucha vergüenza, pero bueno, después contaré un poco a qué se basa esa bajada de línea de dejar de hablar de términos abstractos cuando mencionamos claridad. Bueno, por eso digo que nace de una indignación su trabajo, pero muy bueno. Bueno, en mi caso yo sabía que quería, antes que nada, pensar en el derecho como un motor del desarrollo, en el caso de este concurso en el sector de seguros, así que fui investigando cuáles eran las alternativas existentes para esto. Corría con la ventaja de estar ya inmerso en el derecho europeo y descubrí que hay un proyecto de ley muy avanzado en el marco de la Unión Europea de Open Insurance. Descubrí también que en Brasil ya está plenamente implementado. Y bueno, una vez que tuve la idea, fue una escritura como bastante directa. Bueno, es un poco esa la idea. No sé si querés agregar algo, Melissa. Es cortito lo mío. Yo bueno, tengo dale. una meta personal que es llevar perspectiva de género y poder hablar de perspectiva de género e inclusión en todos los ámbitos en los que participo. Entonces, bueno, desde ese primer momento y partiendo de esa base, cuando me enteré del programa, supe que quería tratar de engranar este tema de innovación, atravesarlo con esta temática, ¿no? Con perspectiva de género e inclusión. Acá la mayoría, casi todos los que están acá, no leyeron estos ensayos porque no estuvieron disponibles, solo estuvieron disponibles para el jurado y para algunos miembros de la comisión directiva de AIDA, así que ya les adelanto que eso va a publicarse, esos trabajos, en la editorial IJ en breve. Pero bueno, como ustedes no conocen, la mayoría de ustedes no conocen qué es lo que dicen estos ensayos, vamos a darle 3 minutos a cada uno para que súper resuman, digamos, vayan al meollo de lo que quisieron transmitir, el problema que identificaron, por qué lo consideran un problema y qué soluciones proponen. Así que, bueno, empezamos 3 minutos cada uno, por favor. Bueno, para empezar a entender lo que tiene que ver con mi trabajo, hay que partir de la idea de que las criptomonedas... Pero, digamos, ella, obviamente, lo de criptoactivos, ¿no? La cobertura de criptoactivos. Hay que ver que los criptoactivos son dinero. Hay que entenderlo desde ese punto porque cumple con los requisitos del dinero, unidad de cuenta, medio de cambio, reserva de valor. Y los criptoactivos de a poco fueron ganando terreno en la economía
y más allá del hecho de que sean dinero, lo novedoso es la tecnología, eso es lo que le da valor. Y eso genera un quiebre en el paradigma. Es como cuando pasamos del oro metálico a el papel moneda. Cambia la manera en la que nosotros movemos el dinero. O sea, tenemos una nueva manera de adquirir y mover el dinero, pero también tenemos nuevas maneras de perderlo. Entonces, no es menor la cuestión de las criptomonedas porque en 2025 se movieron en el ecosistema cripto alrededor de 15 billones de dólares. Sí, 12 ceros después del 15 es un montón de plata. Y solo el 1% fue adjudicado a lo que son delitos, con billeteras conexas con delitos. Entonces, siempre creo que cuando hubo un patrimonio expuesto al riesgo, siempre apareció el derecho de seguros para protegerlo. Y si históricamente ocurrió eso, no veo por qué sería distinto con lo que tiene que ver con la blockchain y este mundo. Yo intenté evaluar las posibilidades de que se puedan ofrecer pólizas que tengan que ver con los riesgos cripto. Descubrí que son posibles y que incluso lo podemos analizar en clave clásica. Entonces, el ecosistema cripto no necesita que el derecho cambie en seguros, sino que necesita que sea correctamente observado por él en base a todos los principios tradicionales como la dispersión del riesgo. Bueno, la ley de seguros está muy bien y eso es lo que básicamente lo que pude hacer de manera técnica y fundada en cada hecho o cada situación que tiene que ver con los criptoactivos. Ahí es donde pude encontrar los vínculos técnicos jurídicos para poder hacer que esto sea posible. Si bien prácticamente no hay empresas aseguradoras que se refieran a los criptoactivos de manera directa, acá en la Argentina solo hay una que lo único que hace es asegurar las máquinas de minería de criptomonedas, pero más que eso en la Argentina no. A nivel internacional está la empresa CoinCover, que se dedica a la protección de cuestiones de criptomonedas, que está reasegurada por Lloyd's of London, así que ahí te da un puntapié de decir, bueno, no sé si las empresas están debatiendo si lo cripto se regula o no se regula, sino que están partiendo de la base de cómo regulamos o cómo hacemos para obtener cálculos actuariales de este mundo. De hecho, hay reportes anuales, que es de donde yo saqué cuánta plata se movió el año 2025, que si bien están orientados a la cuestión delictiva, sirven perfectamente para enfocar los cálculos actuariales. Entonces, a pesar de que uno entiende que los criptoactivos son algo opaco, partiendo desde el desconocimiento, una vez que uno se intromete en estas cuestiones, se da cuenta de que la blockchain es lo más transparente que existe y hoy sería como la mejor manera que encontró el humano con la tecnología para poder rastrear el dinero, para evitar fraudes y etcétera. Así que hoy la peor manera de poder lavar activos es a través de la blockchain, porque queda todo registrado y hay herramientas específicas para rastrearlo. Así que nada, básicamente de eso se trata mi ponencia. Gracias. Muchas gracias, Jazmín. Entonces, vos te concentraste en la protección del patrimonio del potencial asegurado a través del seguro, digamos, de productos asegurativos. Seguimos con Luciana. Bueno, en mi caso no intento ofender a nadie con lo que voy a decir ahora, ¿sí? No se me ofendan. Cuando empecé a investigar para realizar el texto, lo primero que noté y me dio un poco de pesar es que nos hemos convertido con el tema de la claridad contractual en un club de aplausos mutuos. ¿A qué me refiero? Si yo en este momento les preguntara si consideran que las pólizas tienen que ser más claras, estoy seguro que la mayoría en el auditorio me levantaría la mano, incluyéndome. ¿No es cierto? Y no solo nosotros, los jueces están de acuerdo, los doctrinarios están de acuerdo, Víctor y Kemelmacher están de acuerdo, la legislación ya está de acuerdo, pero las pólizas siguen siendo ininteligibles.
Entonces, ¿qué pasó? Nos aplaudimos en el objetivo, pero en la implementación del mismo hacemos agua. Bien, el porqué de eso también tengo una teoría y se explica también con un ejemplo fácil. Si yo pudiera proyectar acá una póliza y dárselas para que la lean y le preguntara si les parece clara, la mitad me va a decir que sí, la mitad me va a decir que no, y al fondo va a decir uno, y depende. Bueno, está bien. Y si les preguntara a ustedes, ¿qué consideran claridad? Listo, no hay dos respuestas iguales en todo el auditorio. Es decir, tenemos una exigencia normativa, pero a la hora de querer bajar esa exigencia a la realidad y hacerla concreta, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, se vuelve difícil para la seguridad jurídica hablar de claridad o de legibilidad cuando no estamos seguros de qué estamos hablando. Para intentar solucionar este problema, no digo que lo hice, estoy segura que no lo hice, pero lo intenté, hice dos herramientas. Una es un índice de fricción jurídica, me gusta decirle IFJ, que lo que hace es intentar medir qué tan comprensible o claro es una póliza para un asegurador promedio. ¿Cómo? Midiendo tres componentes, el lingüístico, el estructural y el normativo. En síntesis, me basé en índices de textos que ya existen y lo único que hice fue adaptarlos a la cuestión normativa, bien contractual, jurídica. La segunda herramienta la llamé prima de comprensión, malísimo el nombre porque parece una nueva prima, cosa que no es, ¿sí? Tampoco es un componente actuarial autónomo del riesgo, simplemente es un factor de ajuste económico jurídico que lo que intenta es internalizar el costo que genera la falta de comprensión por parte de los asegurados de las pólizas. Llámense litigios, consultas, reclamos administrativos, horas de gestión, desgaste reputacional de la aseguradora. Todos esos costos que ya existen, que la aseguradora de alguna u otra manera ya le incluye en su prima, porque si no estarían todas quebradas, pero que no lo hace de manera específica y por lo tanto no lo hace de manera eficiente, o por lo menos no tan eficiente como podría ser. En mi texto lo que intento demostrar es que la claridad tiene que dejar de ser un ideal normativo para volverse en algo más concreto, ¿sí? Más medible, y así el mercado asegurador poder avanzar, ser más transparente, más solvente y, bueno, la palabra mágica para cuestiones económicas, más confiable. Eso es todo. Gracias, Jazmín. O sea que vos te concentrás en cómo proteger al asegurado desde el punto de vista de texto claro, digamos, ¿no? Y qué castigos, cómo castigar a la compañía de seguros que no utiliza textos claros. No, pero que tiene que tener una consecuencia, Claro. que en realidad esa consecuencia ya está, porque en definitiva vos decís, bueno, hay que medir todos los costos que tiene en definitiva el hecho de que no Sí. sea claro el texto. Yo creo que hay que apuntar más al derecho preventivo y no hay nada mejor para prevenir que hacer que la normativa sea atractiva. Yo creo que siendo una aseguradora, tengo mente de asesor empresario, ¿no? Yo siendo una aseguradora es mucho más fácil decir mi póliza es clara porque cumple con un índice de fricción jurídica y salvarme de los litigios a decir mi póliza es clara. No me basta con eso. Entonces entiendo que cumplir con un índice o tener una forma más eficiente de poder medir qué costos tengo sería hasta un incentivo para la aseguradora de querer hacer pólizas más claras y el fin inmediato último es proteger al asegurado. Igual, bueno, estuviste ayer, pero te aclaro que tenemos buenas noticias. Ayer una compañía de seguros dijo que implementó un sistema, nos contó que implementó un sistema por el cual mide el texto de... ¿lo escuchaste? Bueno. Mide el texto, el grado de comprensión de los textos de las pólizas y, bueno, obviamente lo adapta para que sea más claro. No tienen la prima de comprensión por parte, hasta donde yo sé, pero es un avance en el sentido práctico que vos planteás. ¿Fran? Bueno, mi trabajo empieza hablando de que el contrato de seguros nació como una herramienta para sacar una sociedad muy cerrada de su rigidez porque permitió a personas comunes, es decir, sin una fortuna heredada, animarse a invertir y arriesgar, lo que condujo a que ellos se pudieran enriquecer y a democratizar las oportunidades que existían. Lo que me interesa de la historia del contrato de seguros es lo que revela esta historia sobre el derecho. El contrato fue pensado solo como un instrumento para repartir el riesgo, pero terminó generando un potencial humano inusitado, porque permitió el desarrollo del capitalismo actual, permitió el mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas e incluso le dio un santo a la iglesia, que bueno, esto no se los voy a spoilear, pero si les interesa pueden leer el trabajo. Esta fue un poco la idea que me condujo a escribir el trabajo. Quería entender cómo en nuestro país hoy en día se puede pensar un derecho que favorezca este tipo de procesos, especialmente valiéndonos de las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos hoy al alcance.
lo que un poco empecé a pensar es que existe hoy en día en el mercado de seguros una especie de nuevo privilegio que obstruye el desarrollo del mercado, que es denominado como los silos de datos. La información que la aseguradora tiene de nosotros, o sea, nuestra buena reputación, nuestros años de buen comportamiento, terminan encerrados en las bases de datos de la empresa, y esto nos perjudica doblemente al consumidor, porque el día que quiera cambiar de compañía tiene que empezar de cero como si nunca hubiera tenido años de buen comportamiento y no puede tener una evaluación en tiempo real por parte de otra empresa de seguros, a ver si alguna puede ofrecerle una mejor prestación. Y a la competencia también, porque estos hilos de datos actúan como barreras de entrada que impiden el surgimiento o mejor dicho, favorecen el surgimiento de nuevos actores como las insurtechs. Bueno, un poco la idea de la Open Insurance es romper un poco estas cadenas, y el punto es que nuestro historial, nuestros datos personales puedan, siempre con consentimiento de la persona involucrada, ser transferidos a aseguradoras competidoras para ver si alguna de estas puede ofrecer un mejor servicio a un menor precio, ¿no? Abrir datos no es algo necesariamente bueno en sí mismo, puede ser muy perjudicial, puede lograr el efecto precisamente contrario. Por ejemplo, hoy en día las Big Tech, las grandes plataformas tecnológicas que ya acumulan todos nuestros datos, podrían concentrar el mercado o podrían cruzar nuestra información para cobrarnos no según nuestro riesgo, sino según cuánto podemos llegar a pagar, lo que se conoce como el price optimization, y dejando afuera a los más vulnerables. Fui a buscar qué falta o qué hace falta en la Argentina para implementarlo, y lo que descubrí sorprendentemente fue que casi nada falta. Ya existen todas las salvaguardas que puede tener el asegurado. Por ejemplo, el derecho a la autonomía informativa, el derecho de cada uno a decidir cómo dispone de sus propios datos, tiene jerarquía constitucional. La cesión consentida que prevé la Ley de Protección de Datos Personales funciona como una portabilidad de datos, pero falta una sola cosa, que es el deber de interoperabilidad. Es decir, que se establezca la obligación de las aseguradoras a transferir los datos del asegurado y al hacerlo en un lenguaje que sea inteligible para todas las empresas de seguros. Y yo diría que el hallazgo más interesante de mi trabajo es que para poner esta pieza que falta no hace falta una ley del Congreso, porque el artículo 67 de la Ley de Entidades de Seguros y su Control habilita a la Superintendencia a dictar resoluciones de carácter general que sean necesarias para la aplicación de la ley. Y como ya dije, estamos hablando de derechos de fondo que ya existen, ya están consagrados. No se está creando un derecho nuevo, sino reglamentando el ejercicio de derechos ya existentes. De hecho, el año pasado salió un decreto muy interesante que establece el sistema de finanzas abiertas para los bancos, aunque excluyeron expresamente al seguro de este nuevo régimen sin una justificación clara. Así que bueno, en síntesis, no creo que se trate de una utopía técnica, y bueno, solo falta la decisión de abrir esta puerta y devolverle al asegurado su activo más valioso frente al mercado de seguros, que es su reputación. Bueno, gracias. O sea, nuevamente vos también buscás la parte de cómo proteger o cómo podamos hacer que se beneficie el asegurado mediante una mejor utilización por parte de él mismo de sus propios, o de ella, de sus propios datos, ¿no? Melissa. Bueno, yo la última, como sabrán, siempre, por mi apellido, Z, siempre la última en las lecciones orales. Bueno, no, porque nos sentamos de casualidad así. Fue tremendo las reuniones previas, porque 3 mujeres, perdónenme, pero cada una tiene su, ¿no? Bueno, el ensayo que presenté aborda uno de los grandes desafíos que para mí hoy está pasando el sector asegurador, o atraviesa el sector asegurador, que es cómo compatibilizar la transformación tecnológica con la necesidad de crear un sistema más inclusivo, más justo, más equitativo. Sabemos que la transformación digital ya está modificando profundamente el sector asegurador argentino, pero frente a este escenario creo que la discusión no debería solamente pasar por qué tecnologías incorporar, sino preguntarnos algo mucho más importante y más profundo también, que es qué tipo de sistema asegurador queremos
construir a partir de esta innovación. Sabemos también que la contratación digital, el análisis masivo de datos, los modelos automatizados de gestión ya forman parte del sector. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, ¿la tecnología por sí sola garantiza un sistema más justo, más equitativo, más accesible? No necesariamente. Los algoritmos utilizados para segmentar clientes, para evaluar riesgos, para fijar primas, pueden reproducir desigualdades históricas si son entrenados con datos sesgados. Y eso adquiere una especial relevancia si hacemos un análisis o hablamos desde la perspectiva de género o con perspectiva de género e inclusión. Hoy muchas mujeres emprendedoras, trabajadoras independientes, todavía encuentran obstáculos concretos para acceder al mercado asegurador, y eso es porque tienen menor acceso al crédito, mayor informalidad laboral, están menos bancarizadas o simplemente porque no encuentran productos que contemplen sus necesidades reales. Entonces, dicho esto, creo que la digitalización puede convertirse en una verdadera herramienta de inclusión, pero solamente si viene acompañada por una regulación adecuada, transparente, con supervisión humana efectiva. Frente a todo esto, distintos organismos internacionales ya vienen desarrollando estándares vinculados a la transparencia algorítmica, a la protección del consumidor digital, a la mitigación de sesgos discriminatorios. En definitiva, y bueno, con esto termino, creo que el gran desafío no es solamente tecnológico, sino que es intentar construir en todos los estadios y en todas las ramas del derecho, en todos los escalafones del derecho y también del seguro, una transformación digital que sea justa, que sea socialmente sostenible y que sobre todo sea inclusiva. Muchas gracias. Gracias. Para que Melissa Zapata no quede última, quiero que nos digas concretamente qué propones, digamos, para llevar a la práctica todas estas ideas y quién las debería implementar. Bueno, si son necesarios cambios legislativos importantes. Bueno, hoy hay un programa que está activo, que fue impulsado en el año 2022 por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se llama Superadoras. Este programa lo que hace, lo que intenta es, si bien no tiene mucho que ver con lo tecnológico, es una iniciativa que se enfoca en acortar la brecha de género y bueno, es un programa que fue muy halagado a nivel internacional y nacional, por supuesto, porque forman parte 5 de las aseguradoras más grandes del país. Y está destinado a ofrecer seguros para mujeres emprendedoras, que es como un combo de seguros, en realidad de microseguros, y que próximamente lo que va a hacer, lo que va a lanzar es una capacitación en educación financiera para mujeres emprendedoras, que me parece sumamente importante porque la realidad es que hoy, el público en general, los asegurados en general, la gente en general, ven al seguro, primero que no hay educación en seguros, como ya hablaron anteriormente, y las mujeres emprendedoras, o las trabajadoras independientes, o los grupos invisibilizados o más vulnerabilizados, la realidad es que ven al seguro como un gasto neto. Entonces, si no hay educación financiera, bueno, tampoco van a ver al seguro como algo que pueda ser accesible, como algo a lo que puedan acceder. O sea, vos lo planteás como un tema de educación aseguradora, ¿cómo? Sí, de educación aseguradora, sí. Sí, igualmente creo también que el derecho debe acompañar la innovación, creo que se necesitan marcos regulatorios flexibles capaces de acompañar la innovación tecnológica. ¿Y eso sería a nivel Superintendencia de Seguros o también involucra a otras autoridades? Involucre a otras autoridades claramente, que el derecho acompañe de manera integral. Por ejemplo, digamos, yo no quiero decir lo que vos dijiste, por eso
¿Cómo? En tu trabajo, digamos, hablas que no Perfecto. solo involucra Sí, superintendencia en del seguro. realidad los cambios regulatorios que yo planteo vienen también dados desde el punto de vista de que, bueno, tenemos una ley de seguros analógica y que la realidad del sector es que hoy el sector funciona digitalmente, automatizado. Entonces viene mi planteo sobre los cambios legales y regulatorios viene más por ese lado, por el lado de que, bueno, fuimos dejando atrás las pólizas en papel, las firmas hológrafas, los procesos presenciales para pasar a un sistema más digital, a apps de gestión, a pólizas de contratación digital. Entonces creo que, bueno, lejos de una regulación restrictiva, lo que necesitamos es, lo que decía antes, ¿no? Construir marcos flexibles que sin perder de vista los principios esenciales del derecho, pero sí incorporando, me parece, cuestiones como transparencia en el uso de datos, supervisión humana efectiva, como dije antes, en los procesos automatizados, mecanismos que eviten sesgos o exclusiones discriminatorias, indirectas. Perfecto. Y vos, Fran, digamos, ¿qué medidas concretas? Porque parecería como que es muy fácil lo que vos planteás, ¿no? En tu trabajo. O sea, muy fácil de implementar, no digo que sea fácil, la verdad es que es algo técnico complejo, pero parece como que podríamos estar ahí cerca, si quisiéramos, del Open Insurance. Sí, bueno, a lo que me refería con que falta solo una pieza es que ya están consagrados en nuestro derecho todas las salvaguardas que hacen que un asegurado pueda participar de este sistema con mucha seguridad jurídica. Sí, lo que falta en verdad, y fue el principal escollo que pasó para la implementación de esto, por ejemplo, en México, donde salió la ley, pero materialmente no se implementó ya hace como casi 6 años, es que requiere una inversión muy grande, dependiendo de cómo se establezca legalmente, pero por ejemplo en México fue como general, en Brasil fue escalonada, porque las empresas tienen que invertir en un sistema de encriptación que se llama API, que funciona para que 2 o más empresas de seguros puedan transferirse los datos de forma 100% encriptada y a través de un clic, etcétera. Bueno, sí, hace falta inversión, pero en lo atinente a lo técnico y lo jurídico, sí podemos decir que es algo que está como bastante ya cocinado gracias a que ya es muy robusto el sistema de derechos que tenemos hoy. Pero vos decís inversión desde lo público o lo de lo privado. No, inversión desde lo privado. Por ejemplo, hubo 2 modelos, uno fracasó y otro prosperó muchísimo. El caso de Brasil, se decidió primero que formaban parte del ecosistema de Open Insurance las empresas de seguros de categorías más altas, que son las que tenían la posibilidad de generar la inversión en todos estos sistemas criptográficos, mientras que en México se determinó como que todos tenían que simultáneamente participar de la inversión y si no participabas te quedabas a medio camino. En Brasil, bueno, hicieron las más grandes, primero la inversión más importante, y después cuando el sistema estuvo consolidado y la inversión estaba hecha, pudieron ingresar las otras empresas más chicas y hoy en día tengo entendido que es bastante plural el ecosistema que existe. Porque yo lo que entiendo de tu trabajo es que vos planteás que primero el regulador tiene que de alguna forma uniformar, ¿no? Digamos, para poder hacer que todas las compañías manejen los datos, la información de una forma más o menos homogénea, de forma tal que además a través de esas APIs después se puedan compartir y se pueda entender esa información. Por eso digo, vos decís, eso se comparte a través digamos, por inversión privada o me imagino con las compañías que quieran adherirse a eso o si no obligatorio para todos, pero tiene que haber protocolos que estén establecidos por la autoridad más regulatoria, ¿no? Exactamente, la autoridad regulatoria tiene que establecer los protocolos, reglamentar en qué va a consistir, básicamente lo que hace poner las reglas en lo atinente al funcionamiento de este nuevo sistema y también en lo atinente al control. Pero bueno, también, además de la parte, digamos,
estrictamente jurídica, hace falta una infraestructura, bueno, en este caso no es física, es de software, pero hace falta el desarrollo de estos sistemas de encriptación y de software que permitan esta interoperabilidad entre las empresas. Pero es posible, hay muchos países que lo hacen constantemente. No, me imagino que debe ser un proceso bastante extendido porque tienen que estar estas regulaciones, esta uniformidad, después tiene que ir implementándose eso por las compañías de seguro, tiene que ir cargándose toda esa información y eso no se genera de un día para otro. Me parece que deben ser años hasta que estás en esa situación de poder intercambiar la información. Y en ese sentido creo que vos planteás también el uso de sandboxes, ¿no? Si no sos vos, es alguno de ustedes también plantea el tema de sandboxes. Me parece que en algún punto lo toqué, pero no hice énfasis en eso. Pero igual en un punto comparto. La tecnología ya existe, pero bueno, hay que establecer las normas para el sistema argentino, hay que desarrollarla para nuestro ámbito, ciñéndose a estas normas que ponga el ente regulador. Y si la implementación puede durar años, pero bueno, no es tampoco una utopía. No hay que meter la pólvora, digamos. Bueno, gracias. Luciana, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Tus ideas? Ay, sí, disculpen, yo vengo de muy del norte y esto es muy al sur y mi garganta me abandonó en el paso de temperatura. De Corrientes, desde allá Sí. llegó. Si querés pasarle a Jazmín y Jazmín No, nos va estoy, contando. después tomo agua. Particularmente creo que comparto la opinión de los demás. El sistema asegurador, por lo menos en cuestiones de claridad del derecho, ya está legislado, como mencioné anteriormente. No solo en el Código Civil y Comercial, la propia Ley de Seguros en su artículo 11 ya habla de claridad y legibilidad como requisitos de las pólizas. Y es más, en el 158 hasta habla de las consecuencias de la falta de eso, aunque son consecuencias que de por sí ya deberíamos saber por falta de consentimiento. La Ley de Seguros igual lo aclara por si alguno se olvida. Y en el 985 del Código nuevamente habla de cláusulas claras, entendibles, comprensibles. Entonces no creo que haga falta una legislación nivel Congreso. Sí entiendo necesario una actualización del RGA, de la Superintendencia, mediante decreto, es de 2014, tiene sus años, en donde la tarea de controlar las pólizas, que actualmente ya es parte de la Superintendencia en cuestiones generales, aumente no en cuestiones cualitativas porque se manejan así, sino en cuestiones, lo que estoy mencionando hoy, más concretas, más uniformes y por lo tanto más eficientes también para la tarea de la superintendencia puntualmente. Y que de paso le permita también al asegurador y al mismo asegurado entender por qué es considerado una póliza clara y la siguiente no. Creo que eso sería el mayor cambio que debería hacerse en cuestiones por lo menos del índice de fricción. Con respecto a la póliza, y bueno, eso ya es una cuestión de cada aseguradora, cómo adecúa su póliza. Justamente a mí me tocó investigar cómo se hacen las pólizas, casi me muero. Estudio Derecho, no Economía, entonces se entenderá que fue un poco difícil, pero bueno, en lo que entendí, cada aseguradora tiene sus métodos, eso ya sería propio de cada una. No sé si se entendió el punto. Perfecto. Y pasamos con Jazmín, a Jazmín. Digamos, ¿cómo lo llevamos a la práctica, tus ideas? Digamos, que en realidad tus ideas es decir, bueno, en realidad la cobertura se puede hacer, están todas las condiciones dadas, no tenemos que cambiar la ley de seguros, hay que sí determinar qué es asegurable y qué no es asegurable, qué son riesgos, digamos, ¿cómo se llama? Especulación financiera. Contanos un poco. Claro, eso es básicamente lo que fui analizando a lo largo de mi trabajo, evaluar puntualmente cada uno de los tipos de riesgo. Seguramente no agoté el tema porque es inmenso y también, bueno, planteé mucho la cuestión de que no puede existir una empresa aseguradora sin aseguradora de cripto en este caso puntual, sin contar con la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Digo, esto no lo tengo que aclarar mucho porque es evidente, pero también tuve alguna cuestión con el legal design porque es todavía un ámbito muy desconocido y para poder entender qué es lo que se asegura y no, todavía hay bastante desconocimiento a nivel jurídico, a nivel social en general. Por ese lado va a estar bastante complicado, pero está la posibilidad de hacer los sandbox regulatorios, que son posibilidades de implementar de manera experimental un tipo de situación
que el derecho todavía no sabe bien cómo regular, evaluar las repercusiones y ahí, a partir de esas conclusiones, ver cómo se regulan o de qué manera ajustar la legislación para que eso sea funcional. Para mí es una súper oportunidad de poder repensar esta situación, porque creo que las criptomonedas están ganando mucho terreno. Es la manera de comerciar o la nueva moneda, digamos, que se va a usar. De hecho, en El Salvador, entre 2021 y 2025, fue moneda de curso legal. Acá, obviamente, no, porque tenemos el artículo 30 de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero bueno, posibilidades de que sea moneda de curso legal están, por lo menos en un país existió. Pero bueno, todavía por lo menos en el ámbito donde yo trabajo seguimos discutiendo expediente papel, expediente digital, entonces sé que por ahí es una visión bastante más a futuro, pero bueno, ya llegó también, es como... Bueno, gracias, Jamín. Última pregunta brevísima, no hace falta que la contesten todos. ¿Qué sugerirían para próximas ediciones del Premio AIDA Argentina Innovación? La verdad, yo desde mi visión lo vi súper enriquecedor, pude tener un montón de nuevas perspectivas que, bueno, al estar fuera del negocio de los seguros no se me hubiesen ocurrido. Vi que podía incluso sumar nuevas cosas a mi trabajo original, así que si alguien tiene la oportunidad de leerlo y me quiere comentar algo, más que bienvenido, me encanta poder intercambiar esas cosas. También me encantó mucho la calidez con la que me recibieron, y también hablar un poco de la cuestión de la anonimidad. Fui conociendo a diferentes personas que no me conocían como Jazmín, me conocían como mi seudónimo, que era Criptopecunia. Entonces me fui cruzando con diferentes personas y me decían, vos sos Criptopecunia, así que la anonimidad está garantizada, eso está muy bueno, la verdad, y nada, más que nada eso, gracias por la calidez con la que me recibieron, estoy muy agradecida por la oportunidad. Gracias a todos. Bueno, gracias chicos, no tenemos mucho más tiempo. Muchas gracias por la generosidad, por haber venido a compartir sus conocimientos, sus ideas, por haber venido hasta acá, porque todos viven lejos, algunos en el exterior, vino por esto, se vuelve al exterior, así que la verdad, más que agradecerlos no puedo. También de vuelta un gran agradecimiento para todo el jurado que trabajó, ya les digo, durante todo el verano, y también quiero destacar que el jurado no solo, las reglas eran premiar a estas 4 a ustedes, pero también destacó otros trabajos que merecen seguir analizándose porque son de mucho peso, así que nació la idea de crear una especie de lab, de laboratorio en el que se pueda mentorear a estos otros autores de peso, digamos, para que desde ahí de Argentina podamos ayudarlos a seguir investigando y acercándose al derecho de seguros. Finalmente, nuevamente, un agradecimiento a la Comisión Directiva de AIDA Argentina, a Martín Sapiola Garrico, que fue el gran impulsor de este premio, a Fabiana Compiani, a Daniel Gufanti, a Majo Sánchez, a Victoria Escocia, a Sebastián Cerda y a Juana Sapiola, porque estuvieron atrás de todo esto, luchando porque esto salga adelante. Así que, muchas gracias a todos. Gracias, chicos.